Buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente al curso de razonamiento matemático. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es planteo de ecuaciones. Recordemos, ¿qué es plantear una ecuación? Podemos decir que en matemática se trabaja con un idioma equivalente al que tenemos para comunicarnos. El idioma de la matemática es eminentemente simbólico y por lo tanto tiene suma importancia el hecho de traducir un enunciado de su forma verbal a la simbólica y recíprocamente. Plantear una ecuación es traducir del lenguaje escrito al lenguaje matemático. Representar una operación. Aparte de representar la variable, se tiene que tener en cuenta la operación que se realiza. En este caso debemos tener en cuenta algunas palabras que nos indican algunas operaciones o equivalencias. Palabra más, añadir, incrementar, aumentar, ganar, etc. representa adición. Las palabras disminuida, menos, mayor que, perder, exceso sobre, excedido, etc. representa la sustracción. Las palabras de, del, de los, veces, veces más, etc. representa multiplicación. Las palabras entre, dividido entre, es a, relación, por, etc. representa a la división. Las palabras equivale, igual a, se obtiene, etc. representa al igual. También debemos saber la representación numérica de ciertas palabras. Si tenemos las palabras doble, el número es 2 y se representa como 2 veces. Si tenemos la palabra triple, tenemos al número 3 y se representa 3 veces. Tenemos la palabra cuádruplo, el número es 4, se representa 4 veces. Si tenemos a la palabra quíntuplo, el número es 5 y se representa 5 veces. En la palabra sextuplo, el número es 6 y se representa como 6 veces. Tenemos la palabra séptuple, el número es 7, se representa 7 veces. La palabra octuplo, el número es 8. La palabra nonuplo, el número es 9. La palabra décuplo, el número es 10 y se representa como 10 veces. A continuación tenemos la expresión la mitad y se representa en fracción como un medio. La expresión la tercera parte se representa como un tercio. La expresión la cuarta parte se representa por un cuarto. La expresión la quinta parte se representa por un quinto. La sexta parte se representa por un sexto. La séptima parte se representa por un séptimo. La octava parte se representa por un octavo. La novena parte se representa por un noveno. La décima parte se representa por un décimo. Traducción y representación. Esta parte es importante porque nos pide familiarizar desde los casos más simples con los problemas. Presta mucha atención. A continuación, jóvenes, vamos a representar simbólicamente los siguientes enunciados. En el primer enunciado tenemos la mitad de mi edad es 4. La mitad se representa como x medio. Si me dice es 4, esa expresión la igualamos a 4. Siguiente enunciado, el triple de tu edad es de 12 años. Se representa como 3x igual a 12. Un tercio de mi edad es de 3 años. Se representa como x tercios igual a 3.
4 veces mi fortuna es de 40 soles. Se representa como 4x igual a 40. La cuarta parte de tu fortuna es de 7 soles. Se representa como x cuartos igual a 7. 5 veces un número es 20. Se representa como 5x igual a 20. La quinta parte de un número es 4. Se representa como x quintos igual a 4. 6 veces de un número es 30. Se representa como 6x igual a 30. Continuamos con más enunciados. Un número aumentado en su mitad es 12. Se representa como x más x medios igual a 12. Un número disminuido en su mitad es 4. Se representa como x menos x medios e igual a 4. Un número aumentado en su tercera parte es 12. Se representa como x más x tercios igual a 12. Un número disminuido en su tercera parte es 6. Se representa como x menos x tercios igual a 6. Un número aumentado en su cuarta parte es 15. Se representa como x más x cuartos igual a 15. Un número disminuido en su cuarta parte es 9. Se representa como x menos x cuartos igual a 9. Un número aumentado en sus dos terceras partes es 15. Se representa como x más 2x tercios igual a 15. Un número disminuido en sus 3/4 partes es 4. Se representa como x menos 3x entre 4 igual a 4. La suma de dos números enteros consecutivos. Al primero se representa por x y al segundo como x más 1. Nos queda la expresión x más x más 1. La suma de tres números enteros consecutivos se representará como x más x más 1 más x más 2. La suma de cuatro números enteros consecutivos se representará como x más x más 1 más x más 2 más x más 3. La suma de dos números enteros pares consecutivos se representa multiplicando la variable x por 2 para asegurar de que el número sea par. Tenemos la primera expresión como 2x más su consecutivo 2x más 2. La suma de tres números enteros pares consecutivos se representarán como 2x, 2x más 2 y 2x más 4. La suma de cuatro números enteros pares consecutivos se representará como 2x más 2x más 2 más 2x más 4 más 2x más 6. La suma de dos números enteros impares consecutivos se representan como 2x más 1 más 2x más 3. La suma de tres números enteros impares consecutivos se representará como 2x más 1 más 2x más 3 más 2x más 5. La suma de cuatro números enteros impares consecutivos se representará como 2x más 1 más 2x más 3 más 2x más 5 más 2x más 7. Continuamos con más enunciados. Yo tengo el doble de lo que tú tienes. Si tú tienes x, yo tengo el doble, 2x. Yo tengo el triple de lo que tú tienes. Si tú tienes x, yo tengo 3x. Yo tengo el cuádruple de lo que tú tienes. Si tú tienes x, yo tengo 4x. Yo tengo el doble de lo que tú tienes, pero la mitad de lo que él tiene. Si tú tienes x,
yo tengo el doble, 2x, y él tiene el doble de lo que yo tengo, 4x. Yo tengo el triple de lo que tú tienes, pero la mitad de lo que él tiene. Si tú tienes x, yo tengo el triple de lo que tú tienes, 3x. Y lo que tengo es la mitad de lo que él tiene. Él tiene 6x. Yo tengo el cuádruple de lo que tú tienes, pero la mitad de lo que él tiene. Si tú tienes x, yo tengo 4x y él 8x. Luego de ver la representación de enunciados, pasamos a los problemas con planteo de ecuaciones. En el problema número 1 nos dice: si la suma de dos números enteros consecutivos es 25, hallar la mitad del número. Para resolver este ejercicio, partimos de los datos. El problema nos dice que hay dos números enteros consecutivos. Sean los números consecutivos x y x más 1. Nos dice que la suma es 25, es decir, debemos de sumar estos números, x más 1 e igualar con 25. Como verás, hemos formado una ecuación con variable x, el cual debemos de despejar. Resolvemos la ecuación agrupando variables y números, y al despejar la variable x, tenemos que su valor es 12. Nos pide hallar la mitad del número menor. En este caso, x es el número menor. Como conocemos el valor que es 12, dividimos 12 entre 2, dándonos por respuesta 6. En el problema, la alternativa es la A. Continuamos con el siguiente problema. Nos dice: si la suma de dos números enteros impares consecutivos es 32, hallar el doble del número menor. Para resolver este problema, comenzamos por los datos. Nos dice que la suma de dos números enteros impares consecutivos es 32. Primero vamos a representar a estos números impares consecutivos. Lo representamos como 2x más 1 y 2x más 3. A continuación, vamos a sumar estas dos expresiones e igualar a 32 tal como nos da de dato el problema. Y como verás, se está formando una ecuación, la cual debemos de despejar. Obtenemos que su valor es 7. Ese valor vamos a reemplazar en el menor. El menor es 2x más 1. Como conocemos el valor de x, multiplicamos. 2 por 7 más 1 nos da 15. Nos pide hallar el doble de este número menor, dándonos 30. En el problema, la clave es la B. Continuamos con el problema número 3. Si la suma de dos números enteros pares consecutivos es 30, hallar la cuarta parte del número mayor. Bien, jóvenes, de igual forma vamos a partir por los datos. Nos habla de dos números enteros pares consecutivos, los cuales los vamos a representar como 2x y 2x más 2. Nos da por dato la suma, es decir, vamos a sumar estas dos expresiones, 2x más 2, e igualar con 30, formando así una ecuación. Al despejar la variable x, tenemos su valor que es 7. Nos pide el problema hallar la cuarta parte del número mayor. En este caso el número mayor es 2x más 2, en el cual vamos a reemplazar el valor de x. Al reemplazar, multiplicamos mentalmente 2 por 7, 14. 14 más 2, 16. A esta cantidad vamos a dividir entre 4, dándonos por respuesta 4. Nuestra alternativa es la A. Sigamos con el problema número 4. Si el doble de un número aumentado en 8 es 20, halla la mitad del número. Vamos a traducir el enunciado. Cuando nos dice doble de un número,
lo representamos por 2x. Si nos dice aumentado en 8, lo representamos como más 8. Es 20, se representa como igual a 20. A continuación vamos a copiar cada una de sus representaciones, como 2x más 8 igual a 20. Bien, ya tenemos nuestra ecuación. Ahora vamos a despejar la variable x y nos da el valor de 6. Nos pide el problema hallar la mitad del número. Si el número es 6, su mitad es 3. Nuestra clave es la B. Continuamos con el problema número 5. Si el doble de un número aumentado en 8 es 20, halla el doble del número. Bien, jóvenes, de igual forma vamos a traducir cada parte de este problema. En este caso no hay comas. Copiamos de la siguiente forma. El doble de se representa como 2 por. Un número aumentado en 8 se representa como x más 8. Es 20 se representa como igual a 20. Recuerdan que no hubo comas, por esa razón vamos a utilizar los paréntesis. Y copiamos la expresión de la siguiente forma, como 2 que multiplica entre paréntesis a x más 8, y ese producto debe ser igual a 20. Ahora resolvemos. Como 2x más 16 igual a 20, 2x debe ser igual a 4, dándonos el valor de x, 2. Alternativa B. Problema número 6. El triple de un número disminuido en 6 es 12. Hallar dicho número. Resolvemos teniendo en cuenta que hay coma. El enunciado nos dice el triple de un número, el cual se representa como 3x. Disminuido en 6 se representa como menos 6. Es 12 se representa como igual a 12. A continuación vamos a copiar la expresión representada como 3x menos 6 igual a 12. Formamos la ecuación y al despejar la variable x, tenemos que su valor es 6. Alternativa C. Continuamos con el problema 7. El triple de un número disminuido en 6 es 12. Hallar dicho número. Bien, representamos de la siguiente forma. El triple de se representa como 3 por. Un número disminuido en 6 se representa como x menos 6. Es 12 se representa como igual a 12. Copiamos la expresión haciendo uso de los paréntesis. 3 que multiplica a x menos 6 debe ser igual a 12. Despejamos la variable x y nos da su valor 10. La alternativa, la letra D. Continuamos con el problema 8. El exceso de la tercera parte de un número sobre 8 es 1. Hallar la raíz cúbica del número. Para resolver este problema vamos a tener en cuenta que la palabra exceso representa una sustracción. ¿Entre qué cantidades? Entre la tercera parte de un número, que se representa como x tercios, y 8. El resultado de esta sustracción debe ser 1. Y vamos a despejar de la siguiente manera. Transponemos la cantidad menos 8 con 1, pasaría a sumar. X tercios debe ser igual a 9. 3 que divide pasa a multiplicar, dándome el valor de x, que es 27. Bien, de esta forma ya tenemos el valor de la variable. Veamos qué nos pide. Nos pide hallar la raíz cúbica de 27. Y sabemos que su raíz es 3. Alternativa C. Continuamos, jóvenes, con el problema 9. ¿Cuál es el número cuyo cuádruple excede en 8 al triple de 12? Representamos el enunciado de la siguiente manera. Cuádruple de un número se representa como 4x. Excede en 8
se representa como igual a 8. Al triple de 12 se representa como 3 por 12. Vamos a ordenar un poco el enunciado y escribimos de la siguiente manera, como 4x, el cual excede al triple de 12 en cuanto en 8. De esta forma hemos representado nuestra ecuación, que tiene por variable a la letra x, y vamos a resolver como 4x menos 3 por 12, 36, igual a 8. La cantidad 36 se transpone con 8, nos da que 4x es igual a 44, 4 pasa a dividir, el valor de x es 11. Nos pide por el valor del número y nuestra alternativa es la letra B. Continuemos con el siguiente problema. Teresa compró una chompa y una falda por 225 soles. ¿Cuánto pagó por cada prenda si la falda era 37 soles más barata que la chompa? Bien, sacamos los datos. Nos habla de que Teresa compra dos prendas, una chompa y una falda, y que por ambas paga un monto de 225 soles. El dato importante aquí es que la falda es 37 soles más barata que la chompa. Como desconozco el valor de la chompa, lo representamos por x, y el valor de la falda lo representamos como x menos 37. Si yo sumo el precio de la chompa, que es x, más el precio de la falda, que es x menos 37, debe ser igual al monto que pagó, 225. De esta forma ya tenemos a nuestra ecuación. Sumamos las x, nos da 2x, la cantidad 37 se transpone con 225, dándome que 2x debe ser igual a 262 y el valor de x es 131. El valor de x viene a ser el precio de la chompa, es decir, la chompa cuesta 131 soles. ¿Y cuánto sería el precio de la falda? Para saber, tengo que restar, ¿no? 131 con 37 nos da 94. Nos pide el precio de ambas prendas. La respuesta sería 131 y 94. La alternativa, la B. Continuamos con el problema 11. Nos pide hallar dos números, tales que uno excede al otro en 70 unidades, y al dividirlos entre sí el cociente es 5 y el resto es 10. El mayor es, bien, nos da de dato que su exceso es de 70. Si tengo dos números, los represento como x y y. Utilizamos la teoría de aritmética, que el dividendo debe ser igual al divisor por el cociente más residuo. ¿Se acuerdan? De ahí formo una ecuación. Si el cociente es 5, estoy dividiendo x con y, tengo que el valor de x debe ser igual a 5y más su resto, que es 10. De esta manera, tengo dos ecuaciones, las cuales puedo reemplazar una en otra, sustituir el valor de x, que es 5y más 10, en la primera ecuación. Al sustituir tengo que 5y más 10 menos y debe ser igual a 70. 5y menos y, 4y. 10 pasaría a restar con 70, 4y debe ser igual a 60, el valor de y, 15. Para yo obtener el valor de x, que es el mayor valor, debo reemplazar el valor de 15, que es y, en la segunda ecuación. Nos dice que x debe ser igual a 5 por 15 más 10, dándome por respuesta 85. Nuestra alternativa es la E. Para el problema número 12, a ver, leamos juntos, nos dice: Samuel tiene 200 soles más que Irene. La razón entre las cantidades que tienen es como 1 es a 9. ¿Cuánto tiene Irene? El problema nos habla de dos personas, de Irene y de Samuel. Desconozco cuánto tiene Irene, representamos como I. Pero sé que Samuel tiene 200 soles más que Irene y se representa como I más 200. La división entre lo que tiene Irene y lo que tiene Samuel debe ser igual a 1 entre 9. Si Irene toma el valor de I y Samuel como I más 200, podemos multiplicar en aspa. 9 por I, 9i, igual a 1 por I más 200. Nos da
que 9i es igual a i más 200. ¿Ve? Ya tenemos la ecuación con variable i. Agrupamos las variables, me queda en el primer miembro 8i, que es igual a 200. 8 pasaría a dividir a 200, me da el valor de i, que es 25. Vamos a ver qué nos pide el problema. ¿Cuánto tiene Irene? Muy bien, entonces ya tenemos la respuesta es 25 y la clave es la D. Continuamos con nuestro problema 13. El exceso de un número sobre 17 equivale a la diferencia entre los 3/5 y 1/6 del número. A hallar el número. Bien, vamos a partir por los datos. Nos habla de exceso, significa sustracción. De un número, el cual vamos a representar por X, vamos a diferenciar ¿con quién? Con 17. Esa sustracción debe ser igual a la diferencia entre los 3/5 y 1/6 del número. 3x5 menos x sextos. Estamos formando nuestra ecuación, el cual debemos de despejar. En el segundo miembro tengo dos fracciones, puedo multiplicar los denominadores, ¿no? Lleva por denominador 5 y denominador 6. Al multiplicar 5 por 6 es 30. Esta cantidad 30 vamos a pasar a multiplicar al primer miembro. Me quedaría como 30 que multiplica a x menos 17. Bien, ahora multiplicamos en aspa las fracciones del segundo miembro. Voy a multiplicar 3x por 6, me da 18x. Y 5 por x es menos 5x. ¿Ve? Ahora voy a aplicar en el primer miembro la propiedad distributiva. 30 por x, 30x. Menos 30 por 17, 510. Igual, diferenciamos las x. 18 menos 5x me da 13x. A continuación agrupamos las variables. 13 pasa a restar con 30x. Y 510 pasa al segundo miembro con signo positivo. Tengo que 17x debe ser igual a 510 y me da el valor de x, que es 30. Como nos pide hallar el número, nuestra respuesta está en la clave C. Continuamos con el problema 14. Ana María dice: dentro de 16 años mi edad será 3 veces la edad que tenía hace 2 años. ¿Qué edad tengo? Este problema nos habla de tiempos, nos habla del futuro y del pasado. Bien, para ello me voy a ayudar de este cuadro que contiene los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Partimos del presente. Desconocemos cuál es la edad actual de Ana María, por esa razón la vamos a representar por X. Cuando nos dice dentro de 16 años, me habla de su edad del futuro. Y para que esto suceda debe transcurrir 16 años a partir del presente, es decir, X más 16 años. También me habla de su edad hace 2 años. Quiere decir que a partir del presente debo retroceder 2 años en el pasado, el cual se representa como X menos 2. Y de esta forma he completado ya mi cuadro con las 3 edades que tiene Ana María. En el pasado tuvo X menos 2, en el presente tiene la edad de X y en el futuro como X más 16. Tengo que X más 16 debe ser igual, sacamos de los paréntesis con la propiedad distributiva. 3 por X, 3X, menos 3 por 2, 6. Bien, agrupamos variables y números. Me queda que 2X debe ser igual a 22. Por esa razón el valor de X es 11. Y la respuesta se encuentra en la alternativa E. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque de problemas. En el problema número 1 nos dice: actualmente tengo el triple de tu edad, pero dentro de 12 años tendré solo el doble. ¿Qué edad tengo? Bien, como te habrás dado cuenta, el problema nos habla de 2 personas. Una que habla en primera persona, que es yo, y tú.
Para resolver este problema nos vamos a ayudar de esta tabla, la cual puedes apreciar. Actualmente tengo el triple de tu edad. Hasta ahí. Si nos habla de actualidad, nos ubicamos en el presente. Si tú en la actualidad tienes X años, yo tengo el triple de esa edad, es decir, 3X. Sigamos leyendo. Dice, pero dentro de 12 años tendré solo el doble. Si yo tengo 3X, en un futuro cumpliré 3X más 12 años. Si tú tienes ahora X años, en el futuro cumplirás X más 12 años. ¿Bien? Con estos datos vamos a la condición. Aquí la condición nos decía que dentro de esos 12 años tendré solo el doble. 3X más 12 debe ser igual al doble de tu edad del futuro, a 2 por X más 12. Ahora vamos a resolver. Y nos da el valor de X, que es 12. El problema nos dice, ¿qué edad tengo? Nuestra respuesta será 3 por 12, 36 años. Alternativa C. Continuamos con el siguiente problema. Nos dice, cuando Luis tenía 17 años, Ana tenía 13 años. Si ahora tiene Ana 20 años, ¿cuántos años tendrá Luis dentro de 5 años? Tengo a Luis, tengo a Ana, que son las personas de las cuales habla el problema, y los tiempos pasado, presente y futuro. El enunciado comienza con Luis tenía. Nos dirigimos al pasado y ubicamos el dato que es de 17 años. Y en ese pasado, Ana tenía la edad de 13 años. Luis es mayor que Ana en 4 años. Si ahora Ana tiene 20 años, nos habla del presente y ubicamos el dato que Ana tiene 20 años. Como Luis es su mayor por 4 años, él actualmente debe de tener 24 años. La pregunta es por Luis, ¿cuántos años va a cumplir? Dentro de 5 años, es decir, su edad del futuro debe ser igual a 24 más 5, dándonos por respuesta 29 años. Clave la C. Problema número 3. Dentro de 15 años la suma de las edades de 3 personas sumará 90 años. ¿Cuánto han sumado hace 5 años? Bien, para resolver este problema vamos a utilizar este cuadro de pasado, presente y futuro y primera, segunda y tercera persona de las cuales nos habla. El problema comienza con el dato del futuro, cuando me dice dentro de 15 años la suma de las edades de estas 3 personas sumarán 90 años. Como desconozco las edades que tendrán en el futuro, las voy a representar por las letras X, Y y Z. La condición es que la suma de estas 3 edades es 90 años. Como transcurrieron 15 años, vamos a restarle 15 años a cada uno para regresar a la edad del presente, teniendo la primera persona la edad de X menos 15 años, la segunda persona la edad de Y menos 15 años y la tercera persona Z menos 15 años. El problema me pregunta por cuánto han sumado las 3 edades hace 5 años. Es decir, ahora que tengo las edades del presente de cada una de las personas, vamos a restarle 5 años, teniendo como edades del pasado para la primera persona X menos 20, para la segunda Y menos 20, para la tercera Z menos 20. Bien, entonces debajo vamos a sumar estas 3 edades del pasado tal como nos pide el problema. X menos 20 más Y menos 20 más Z menos 20. Tengo X más Y más Z, menos 20 menos 20 menos 20 es menos 60. Recuerda que al inicio teníamos la suma de estas 3 letras, ¿no? Que X más Y más Z es 90, entonces reemplazamos como 90 menos 60 y nos da por respuesta 30 años.
Nuestra alternativa es la A. Problema número 4. Luis y Samuel trabajan en una oficina y ganan 12 y 15 soles diarios. Si por el mismo número de días de trabajo reciben entre los dos 540 soles, ¿cuántos días trabajó cada uno? Bien, el problema nos habla de dos personas, de Luis y de Samuel. Luis gana 12 soles y Samuel 15 soles. Y vamos a representar los días que trabajaron por la letra X. A continuación, vamos a obtener el dinero que gana Luis en estos 15 soles y es multiplicando 12 por X. Nos da 12X. De igual forma, para Samuel vamos a multiplicar 15 por X y nos da 15X. Entonces, teniendo los montos que ha ganado cada uno, sabemos que al sumar nos debe dar 540 soles. De esta manera hemos formado nuestra ecuación 12X más 15X igual a 540. Sumamos 27X igual a 540, dándonos el valor de X, 20. Recuerda que X representa a los días que trabajaron. Y nos pregunta, ¿cuántos días trabajó cada uno? Nuestra respuesta se encuentra en la alternativa E. Continuamos con el problema número 5. La suma de tres números naturales consecutivos es 243. Hallar el exceso del doble del número mayor sobre 150. Bien, para resolver este problema, primero debemos representar a los tres números naturales consecutivos. Y se representan como X, X más 1 y X más 2. Nos da de dato que la suma de estos tres números es 243. Quiere decir que debemos de sumar estas expresiones. Tenemos X más 1 más X más 2. Esta suma debemos de igualar a 243. Bien, agrupamos variables, agrupamos números. Tengo que 3X debe ser igual a 240. Despejamos la variable X y nos da su valor 80. Bien, ¿qué nos pide calcular? Nos pide calcular el exceso del doble del número mayor sobre 150. Conociendo el valor de X sería 80 más 2, 82. El doble de este número lo obtengo multiplicando 2 por 82. Como nos pide el exceso, le vamos a restar con 150. Número 6. ¿Cuál es el número al que sumado 21 resulta igual a 708? Sea nuestro número X, el cual, al ser sumado con 21, debe resultar 708. Transponemos la cantidad 21 y obtenemos 687 como valor de X. Nuestra alternativa es la clave C. Problema número 7. ¿Cuál es el número sabiendo que el exceso sobre 12 es 12? Representamos al número como X. Nos habla de exceso, debemos restar a X 12 e igualar a 12. De esta forma obtenemos el valor de X, que es 24, y nuestra alternativa es la E. Continuamos. Nos dice, el dinero que tengo disminuido en 28 soles es 53 soles. ¿Cuánto tengo? Representamos el dinero que tengo por la letra X, que es una cantidad que no conocemos. Sabemos que al disminuirlo con 28 debe ser 53. Planteamos de la siguiente manera, como X menos 28 igual a 53, transponemos la cantidad 28, nos da el valor de X como 81. Es decir, tengo 81 soles. Nuestra alternativa es la letra D. Problema número 9.
El doble del precio de un libro de matemática es 72. El precio del libro es... Como desconocemos el precio del libro, lo representamos por la letra X. Si nos dice el doble, a la letra X vamos a multiplicar por 2, 2X, y este precio es 72. Tenemos ya nuestra ecuación, transponemos 2 a la cantidad 72 y nos da el valor de X, 36. El precio del libro es 36 soles, alternativa C. Continuamos con el problema 10. El triple de un número disminuido en 5 es equivalente al doble del número aumentado en 5. A hallar el número. Bien. Resolvemos este problema. Representamos al número desconocido, que es X, y cada uno de los enunciados. Si nos dice el triple de, lo representamos como 3 por. Al no haber coma, tenemos el siguiente enunciado. Un número disminuido en 5, el cual se representa como X menos 5. Nos dice, es equivalente al doble del número, coma. Se representa como igual a 2X. Aumentado en 5, se representa como más 5. Bien, de esta forma ya hemos representado todo el problema, así que vamos a copiar como 3 por multiplica a X menos 5. Ese producto debe ser igual a 2X más 5. Sacamos de los paréntesis como 3X menos 15 igual a 2X más 5 y tenemos el valor de X, que es 20. Como nos pide hallar este número, nuestra respuesta está en la clave A. Problema número 11. Un alambre de 36 metros se ha dividido en dos partes, de manera que una de ellas es el doble de la otra. Calcular la longitud de la parte menor. Por dato del problema, tenemos que el alambre mide en total 36 metros y que se ha dividido en dos partes. Que la parte 1 y la parte 2, una de ellas es el doble de la otra. Si la parte 1 mide X metros, la parte 2 será el doble, 2X. Bien, nos pide calcular la longitud de la parte menor, es decir, calcular la letra X. Planteamos nuestra ecuación de la siguiente manera, que si sumamos las dos partes nos debe dar 36 metros. Es decir, 2X más X debe ser igual a 36, que al despejar tenemos que el valor de X es 12. Nuestra respuesta se encuentra en la clave C. Continuamos con el problema 12. Pedro tiene el doble de lo que tiene Luis y Mateo el doble que Pedro y Luis juntos. Si entre los tres tienen 16.200 soles, haya ¿cuánto tiene Luis? El problema nos habla de tres personas. ¿Quiénes son? Es Pedro, Luis y Mateo. Pedro tiene el doble que Luis. Desconocemos cuánto tiene Luis, así que para él será X. Y para Pedro el doble, es decir, 2X. Bien. Ahora nos habla de Mateo. Mateo tiene el doble de lo que tiene Pedro y Luis juntos, es decir, el doble de la suma de lo que tiene Pedro y Luis, y se representa como 2 que multiplica a X más 2X. También por dato del problema, sabemos que la suma de lo que tienen los tres juntos es 16.200 soles. Y nos pide hallar lo que tiene Luis, calcular cuánto es el valor de X. Podemos reemplazar, sabemos que lo que tiene Mateo es el doble de 3X, más lo que tiene Luis, que es X, más lo que tiene Pedro, 2X, igual a 16.200. Desarrollamos como 6X más 2X igual a 16.200. Sumamos las variables, tenemos 9X igual a 16.200. 9 se transpone y nos da el valor para X, que es 1.000
800. Nuestra respuesta se encuentra en la clave E. Sigamos con el problema número 13. A una cinta le dan 3 cortes. Cada pedazo es igual al anterior más 10 metros. Si el pedazo más pequeño mide 16 metros, ¿cuánto mide toda la cinta? Sabemos que a la cinta se le dieron 3 cortes. Y el resultado de esos 3 cortes, obtenemos 4 partes, ¿no es así? Bien. Entonces conocemos que hay 4 partes en la cinta. También nos da de dato que la menor parte mide 16 metros. Supongamos que la menor parte es 1, entonces para él será 16 metros. Y también sabemos como dato que cada parte es igual a la anterior más 10 metros. Si la primera parte mide 16 metros, la segunda parte tendremos que sumarle 10 metros más, 26. La parte 3 será 26 más 10, 36. Y la parte número 4, 46. Bien, entonces como ya tenemos la medida de cada una de las partes, lo que hacemos es sumar para saber cuánto medía la cinta. Y la suma de 16 más 26 más 36 más 46 nos da 124 metros. Y la respuesta está en la alternativa A. Continuamos con el problema 14. Un alumno ha resuelto 175 ejercicios de razonamiento matemático en 3 días. Si cada día resolvió la mitad del día anterior, ¿cuántos ejercicios ha resuelto el segundo día? Para resolver este problema partimos de los datos. Sabemos que el número de días en los que desarrolla todos los ejercicios es 3 días. También sabemos que cada día resuelve la mitad de lo que resolvió el día anterior. Supongamos que el tercer día resolvió X ejercicios. X debe ser la mitad de los ejercicios que resolvió en el segundo día. Significa que el segundo día ha resuelto 2X ejercicios. De igual manera, 2X debe ser la mitad de la cantidad de ejercicios que resolvió en el primer día. Significa que en el primer día resolvió 4X. Bien, repito, para el primer día 4X ejercicios, para el segundo día 2X ejercicios, para el tercer día X ejercicios. También sabemos el total de ejercicios que hay, que es 175 ejercicios. De esta forma tenemos ya nuestra ecuación: 4X más 2X más X igual a 175. Sumamos las variables, 7X debe ser igual a 175. El valor de X es 25. Podemos reemplazar en lo que nos pide. A ver, leamos la pregunta. Nos dice ¿cuántos ejercicios ha resuelto el segundo día? El segundo día resolvió el doble de X. Reemplazamos entonces como 2 por 25 nos da 50 ejercicios. Alternativa D. Llegamos ya al problema número 15. Si la sexta parte de un número aumentado en 5 se le suma la cuarta parte del mismo número disminuido en 15, obteniéndose 10, hallar el número. Bien, aquí al costado vamos a representar cada parte del enunciado. A continuación vamos a copiar todo lo que ya hemos representado, como un sexto que multiplica a X más 5 más un cuarto que multiplica a X menos 15 y toda esa operación igual a 10. Un sexto por X más 5 se representa como X más 5 entre 6. Y un cuarto multiplicado por X menos 15 se representa como X menos 15 cuartos. Resolvemos entonces multiplicando en aspa 4 por X más 5 más 6 por X menos 15 debe ser igual al producto de los denominadores, que es 6 por 4, 24,
multiplicado por 10. Sale del paréntesis de la siguiente manera. 4 por x, 4x, más 4 por 5, que es 20, más 6 por x, 6x, menos 6 por 15, 90. Debe ser igual a 240. Agrupamos variables, tenemos 10x. Agrupamos números, tengo 240 más 70. Resolvemos y el valor de x es 31. Como nos pide calcular el número, problema número 16. 4 estudiantes en una academia tienen juntos 50 años. Busca la edad del mayor, sabiendo que el mayor tiene 3 años más que el segundo, 3 años más que el tercero y este último 3 años más que el menor. Bien, el problema nos da de dato que hay 4 estudiantes y que la suma de sus edades es 50 años. Bien, también la relación que hay entre sus edades. Supongamos que el menor sea el primer estudiante y a él lo vamos a representar por x. También sabemos que el tercero es 3 años más que el menor. Al estudiante número 3 lo representamos como x más 3. Sabemos que el segundo estudiante es 3 años mayor que el tercer estudiante. Si el tercer estudiante tenía por edad x más 3, el segundo estudiante será x más 6. Y el cuarto estudiante es 3 años mayor que el segundo estudiante. Si el segundo estudiante tenía x más 6, el cuarto estudiante tendrá x más 9 años. Ahora vamos a sumarlos e igualarlos con 50. Tenemos 4x al sumar número más 18 igual a 50. 18 se transpone con 50. Tenemos que 4x es 32. 4 se transpone con 32 y nos da el valor de x, que es 8. Veamos qué nos pide el problema. Nos pide calcular la edad del mayor, es decir, x más 9 años, el cuarto estudiante. Reemplazamos entonces el valor de x, que es 8. 8 más 9, 17 años. Muy bien. Problema 17. ¿A qué velocidad va Samuel en un auto si se sabe que si fuera con el triple de dicha velocidad disminuida en 20 km por hora, sería lo mismo que si fuera con el doble de su velocidad aumentada en 10 km por hora? Al desconocer la velocidad de Samuel, la representamos por la letra X. El triple de dicha velocidad la representamos por 3x. Disminuida en 20 la representamos como menos 20. Si nos dice sería lo mismo, significa el símbolo de igual. Si fuera al doble, como 2 por, su velocidad aumentada en 10 se representa como x más 10. ¿Bien? Entonces tenemos que 3x menos 20 debe ser igual a 2 que multiplica a x más 10. Resolvemos y tenemos que el valor de x es 40. La velocidad con que va Samuel es de 40 km por hora. Alternativa B. El valor del dinero. Con el dinero se puede comprar lujos, pero no felicidad. Diversión, pero no gozo. Alimentos, pero no apetito. Medicina, pero no salud. Libros, pero no sabiduría. Aduladores, pero no amistad. Casa, pero no un hogar. Cama, pero no un descanso. Tumba, pero no el cielo. Bien, jóvenes, hemos llegado al final del video. Esperando que hayas comprendido bien la clase, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.